Comencem? Comencem, sisplau, una mica de silenci. Carlos Buesa és doctor en Biologia Molecular per la Universitat de Barcelona. L'any 2000 va fundar l'empresa Horizon Genomics, una empresa que actualment és la companyia amb major creixement en el sector de la biotecnologia a Espanya. L'activitat d'Horizon està basada en el descobriment de biomarcadors amb un pipeline destinat a oncologia i també desordres neurològics, com per exemple la malaltia de l'Alzheimer. Pel proper any tenen intenció d'iniciar la seva investigació clínica en humans. Horizon, a més, és una de les empreses de renom instal·lades a Cornellà i precisament per aquest motiu, el divendres 4 de març, Buesa va rebre el Premi d'Economia dels Premis Ciutat de Cornellà, un guardó atorgat per part de la ciutadania en honor a la seva inversió i també aposta per la nostra ciutat. Créixer per a crear valors és el seu lema i el nostre créixer gràcies a Carlos Buesa. És un plaer per nosaltres presentar avui el senyor Carlos Buesa, director general d'Horizon. Molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per venir aquí a compartir amb nosaltres aquest acte. Bueno, la verdad es que yo os quiero hablar hoy de Horizon, os quiero hablar de la biotecnología y os quiero hablar también sobre todo de la nueva economía o de la economía que un poco soñamos para nuestro país. Hemos tenido en ocasiones, en sesiones anteriores, al señor Nin, que nos hizo una fantástica definición de los temas financieros de este país, de los temas bancarios. Hizo una equity story de España que había anteriormente también explicado en Londres, que a mí me pareció fabulosa. Tendremos la ocasión de escuchar también al profesor Ontiveros, que nos hablará de macroeconomía. Y ante semejante nivel, pues la verdad es que uno se siente muy pequeñito. Pero de todas maneras yo me gustaría comentaros hoy cómo se ve la perspectiva económica de nuestro país desde un sector que nosotros entendemos que está llamado a cumplir un papel importante en la nueva economía que estamos intentando crear entre todos. Ya hace unos años, cuando España creaba 1 de cada 3 empleos de la Comunidad Europea, ya había gente como el director del Fondo Monetario Internacional que advertía de las contradicciones o de los problemas que podríamos tener por el modelo de crecimiento que teníamos. Y efectivamente era un modelo de crecimiento, como sabéis, basado en actividades de bajo valor añadido, que nos permitía crecer muy rápido, pero que tenía realmente déficits en innovación y en I+D y, por tanto, en competitividad. De tal forma que hemos pasado de ser de tigres a pigs, vamos a dejarlo en inglés, y nos hemos encontrado con la situación de que hemos tenido titulares cada vez más preocupantes y más alarmistas sobre la tasa de desempleo de nuestro país. Este modelo económico además ha tenido efectos secundarios relativamente graves, puesto que una economía basada en el ladrillo, en ocupaciones de bajo valor añadido, ha drenado de nuestro sistema educativo a una gran cantidad de jóvenes. De hecho, hay casi un 30%, más de un 30% de jóvenes entre 20 y 24 años o entre 18 y 24 años que no han acabado la secundaria y que no tienen ningún título. Esto es un porcentaje, como podéis ver, triplica los porcentajes que tienen países como Francia y Alemania y, por tanto, es un modelo económico que ha generado también problemas sociales que tendremos que hacer frente. De todas formas, el déficit en economía del conocimiento que tenemos ya es un viejo diagnóstico. De hecho, este titular es todavía un titular previo a la crisis, es en marzo del 2007, y ya entonces se veía con claridad que España necesitaba armarse de nuevas herramientas, de nuevos activos para pilotar un nuevo modelo económico. Sería injusto, por otro lado, no admitir o no reconocer que se ha hecho un esfuerzo en los últimos años, especialmente en estos últimos 5 años, por mejorar las inversiones en I+D, tanto a nivel público como a nivel privado. Y esto es así de tal forma que en España en estos momentos se está invirtiendo del orden de 18.000 millones al año en I+D
Y nuestra media en estos momentos respecto a la Unión Europea, pues seguimos estando por debajo, pero hemos acortado distancias. La media para el 2008, esta cifra que veis aquí es del 2007, es de 1,37. Y, por tanto, se ha realizado un camino, si bien el camino no es el camino todavía, digamos, que nos acerca a la media europea. Es curioso porque cuando miramos la desagregación en actividades de I+D por comunidades autónomas, vemos que Cataluña es una región, un país, una nación, perdón, que ha hecho los deberes menos que Madrid en ese aspecto. Yo creo que tenemos que ser vigilantes en este tema, porque Madrid tiene en estos momentos una inversión del 2% en I+D, y Cataluña estamos en el entorno del 1,6%. Es decir, que mientras nosotros no alcanzamos todavía a la media europea, Madrid en estos momentos está superando tanto la media británica como aproximándose a la francesa. Y esto, de todas formas, en lo que nos lleva al tema de la economía española, es dónde y cómo y de qué forma exportamos. El señor Nin nos decía el otro día, bueno, las exportaciones españolas están teniendo un comportamiento muy bueno. Es verdad, ayer oíamos que habían crecido un 25%, es verdad, seguimos teniendo una tasa de cobertura que es insuficiente y además tenemos un problema, y es que la tasa tecnológica de nuestras exportaciones es baja. Estamos estancados desde hace años en un bastante mediocre 2,2% de la tasa de exportación en alta tecnología, y esto contrasta con el crecimiento que hemos sido capaces de experimentar en lo que se llama la producción científica, en términos de publicación de papeles de universidad, de hospitales y en la cuota científica de publicación científica a nivel mundial. Esta situación, además, nos lleva a considerar cuál es nuestra cuota de mercado a nivel mundial de lo que son las exportaciones de alta tecnología. Tenemos una cuota realmente muy pequeña para el tamaño de nuestra economía y para nuestro potencial como país. Tenemos, como veis aquí, un 0,6% de la cuota mundial de exportaciones de alta y media tecnología, cuando países como Francia, que tienen una economía que no dobla la española, pues tienen cuotas del orden del 5% o del 4% en el caso de Reino Unido, con sectores claramente donde hay una sobrerepresentación. También es curioso porque Italia, que es un país donde a efectos de inversión pública en I+D y a efectos del sistema público de innovación están ya por debajo de nosotros, sin embargo, su sistema industrial es capaz de tener sectores punteros de tal forma que su cuota de exportaciones de alta tecnología pues está claramente por encima de nosotros. Por lo tanto, aquí tenemos, yo creo, una clara tarea por realizar, un claro trabajo por seguir progresando. En cualquier caso, aquí es donde estamos en medio de la crisis, una crisis mundial que ha ido mutando, que ha ido transfigurándose, que ha ido cambiando de forma, y nosotros agravados con nuestra crisis peculiar y local, que tiene un componente inmobiliario importante. En cualquier caso, la señora secretaria de Estado, Hillary Clinton, en un reciente viaje a Bruselas, decía que nunca hay que desperdiciar una buena crisis, que una crisis siempre es una oportunidad para establecer un nuevo paradigma de crecimiento. Y yo creo que esto es un poco el mensaje que les quiero pasar hoy. Yo creo que tenemos motivos dentro de la preocupación y de la incertidumbre para realmente apostar por las potencialidades de nuestro país y por apostar por los sectores punteros de nuestro país. Pero evidentemente, para hacer un nuevo cesto o para hacer un cesto adicional a los que ya tenemos, hace falta mimbres, y estos mimbres tenemos que ver de dónde vienen. A mí me gustaría hacer aquí una reflexión, porque frecuentemente se ven opiniones publicadas y hay gente de muchísimo nivel y muchísimo criterio que dice y sostiene que nuestra máxima y prácticamente única preocupación tiene que ser cuidar los sectores tradicionales, que son los sectores donde hay alto volumen de empleo. Yo creo que, como nos enseñaban en el IES, hay que intentar siempre huir de estas disyuntivas. El mundo hay que intentar huir de los os, y hay que intentar ver hasta qué punto es posible los is.
Y la cuestión es que si nos centramos solamente en los sectores de la automoción, de la construcción, de los servicios, y no hacemos un esfuerzo por encontrar esos nuevos mimbres y hacer esos nuevos cestos, dentro de unos años nos veremos en situaciones similares. Entonces, la reflexión que nos tenemos que hacer es, si queremos incrementar las exportaciones de alta tecnología, si queremos subir el nivel tecnológico de nuestra economía, ¿de dónde tenemos que tirar esos mimbres, ¿no? Y si acudimos a la estadística nacional y vemos cuáles son los niveles de exportaciones de alta tecnología que tiene nuestra economía, veremos que en estos momentos hay 2, 3, si se quiere, grandes sectores donde realmente la actividad económica exportadora es de importancia. Uno es el sector del material electrónico, otro es el sector biofarmacéutico y el tercero es el sector químico. Por lo tanto, sí que es verdad que tenemos los mimbres para dotar de una, digamos, de una competitividad adicional a nuestro sector farmacéutico, hacerle crecer y hacer que sea un sector mucho más relevante desde el punto de vista de las exportaciones. Bien, después de esta reflexión así muy global, a vuelo de pájaro, yo hoy les quiero también hablar del sector biofarmacéutico. El sector biofarmacéutico es un sector que Cataluña tiene una especial tradición. Una parte muy importante de las empresas farmacéuticas españolas son empresas de matriz familiar catalana. Además, tenemos una gran suerte en Cataluña porque tenemos una industria de química fina muy potente. Por lo tanto, existe una tradición industrial especialmente interesante que nos da un potencial de crecimiento, como repetiré luego, muy interesante. Pero desde el punto de vista de la competitividad de nuestro sector biofarmacéutico y en general todo el sector están sometidos a unos retos que, como ustedes saben bien, vienen por las propias contradicciones demográficas y económicas del sistema. Los sistemas de salud, que son los clientes básicos de las industrias biofarmacéuticas, se ven abocados a un dilema, que es el dilema de la sostenibilidad, en un contexto donde hay unas demandas sociales crecientes y constantes y con una población crecientemente envejecida y con la necesidad de gestionar unos recursos finitos. Esto hace que la disyuntiva sea o no hacer nada y encaminarnos a la insostenibilidad económica, o bien hacer reformas y una optimización de los recursos que implica necesariamente una reordenación de todos los actores. Obviamente, y lo primero que se ha de decir es que, como en cualquier otro sector, la asignación de recursos siempre puede ser más eficiente. En la industria farmacéutica en Estados Unidos, que hay estudios muy profundos al respecto, como pueden ver ustedes, un 35% de los costes se van en gastos administrativos, mientras que el coste de los fármacos solamente consume un 12%. Y lo que es más llamativo, el coste de los diagnósticos consume solo un 0,01%, cuando los diagnósticos son realmente lo que influencian el 85% de las decisiones clínicas.